Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, ahora he decidido que me vean, o en realidad he aprendido que mostrar mi rostro un poco para que la distancia no sea tan larga y tan dura que a veces puede confundirnos en la enseñanza. Bueno, un poco les cuento que estoy trabajando en modificar las estrategias de enseñanza debido a estos cambios. Los programas en general todos los años los cambio porque siempre me adapto nuevamente a lo que he aprendido años previos o a los alumnos y también porque yo voy aprendiendo y voy tratando de transmitirles aquello que aprendo, no quedarme en clases iguales todos los años. Obviamente repito contenidos, obviamente repito explicaciones, etcétera, etcétera. No obstante, eh, trato de ir agregando año tras año nuevos contenidos o cambiando algunos contenidos, alterando, modificándolos, mejorándolos de acuerdo a los nuevos avances en la disciplina en la que trabajamos. Eh, Así que, bueno, estoy aprovechando esta, esta, eh, esta coyuntura especial para no solo para eh, adaptar o experimentar en nuevas formas de enseñanza, como es la enseñanza a distancia, sino también estoy tratando de adaptar nuevos contenidos a lo que a lo que puedo transmitirles a chicos de primer año también. No puedo tampoco avanzar tanto, pero trato de transmitirles novedades, en tanto que esto es una ciencia, no es el, el mero hecho de ser profesores de lengua. Quiero transmitirles la curiosidad y, y el entusiasmo por investigar nuevas facetas de los estudios lingüísticos, que son altamente reveladores, que son altamente interesantes y que pueden abrirles muchos caminos en el futuro. Sé que muchos ingresan, bueno, con la posibilidad o la perspectiva de ser profesores de lengua, que es una grandísima tarea y tal vez una de las más importantes que yo he realizado en mi vida. Pero también hay otras formas de o otros horizontes en los que pueden ustedes especializarse: la investigación, la psicología, la historia. Todo está relacionado con la lengua. Particularmente yo me concentro en la lingüística cognitiva, que es una imbricación, un entrelazamiento de lingüística con ciertos avances de la psicología cognitiva a partir de los 60, 70 y sobre todo con una gran explosión a fines de los 80, 90. Y actualmente está en un altísimo grado de desarrollo. Como sabrán, muchos habrán oído hablar de las ciencias cognitivas o neurocognitivas. Claramente hay mucho humo dando vuelta al respecto, pero bueno, los que tratamos de trabajar con seriedad en esto, tratamos de hacerlo bien y de transmitirlo también, de acuerdo a lo posible. Así que bueno, ahora, como me voy a concentrar más en la pantalla, y creo que no tiene mucho sentido que me sigan viendo a mí o que se concentren en mi rostro, y quiero que se concentren más en la ponencia. Voy a pasar directamente a mostrar
la presentación de hoy. Bueno, comenzamos la unidad 2, que como ustedes estarán viendo trata de la semántica. Otros años la unidad 2 ha consistido directamente en pasar a la fonética. Siempre es un tema por donde empezar, pero bueno, he decidido que empecemos o que continuemos la unidad 2 este año por primera vez con la semántica, porque el estudio del significado, que es lo que estudia la semántica, es un estudio que abarca casi todos los niveles gramaticales. Si bien tradicionalmente la fonética no era entendida o era excluida de los aspectos semánticos, cada vez los estudios indican que el tono o los elementos suprasegmentales e incluso algunas pronunciaciones tienen cierto significado. Así que por eso he decidido dar una pequeña introducción de lo que es esta unidad a los estudios del significado. En primer lugar, en tratar de ver qué es el significado, cuáles son los tipos de significado y las relaciones de significado. Posteriormente veremos algunas cuestiones como la vaguedad del significado, el cambio semántico y algunos enfoques acerca de cómo se estudia el significado. Es una unidad breve, pero interesante, que los invito a profundizar si quieren en algún momento. Pasemos a la exposición. En este caso vamos a empezar viendo el tema del signo. ¿Qué era el signo según lo entendíamos? Nosotros partimos de lo que planteó, o el modelo de signo que planteó Saussure, este lingüista suizo, que a principios del siglo XX dio inicio a los estudios lingüísticos. Él planteó un signo con una dualidad: un significante, que también es llamado expresión, y un significado, que también es llamado contenido. El significante es aquello que dibujamos en la hoja o aquello que emitimos como sonido con nuestro aparato fonador, mientras que el significado es aquello que va asociado conceptualmente y mentalmente a esa expresión gráfica o sonora. Después veremos que lo gráfico y lo sonoro también tienen una parte mental, un elemento interno y un elemento externo. Pero centrémonos en el significado. El significado, esta parte del signo, es el objeto de la semántica. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué es este significado y cómo está conformado? ¿Cómo se estructura? Hay muchas respuestas. Obviamente depende del enfoque que cada lingüista tome, o también el periodo histórico en el que se propuso. Hay diferentes modelos para explicar el significado, que no es solo el significado de las palabras. Nos vamos a centrar en esta unidad, nos vamos a centrar en el significado léxico. El significado, por un lado, léxico, que es el significado de las palabras. No obstante, tenemos los significados o la semántica componencial, que es una semántica lógica de las oraciones, los eventos semánticos también relacionados con la oración, y la semántica de los textos, discursos.
pero que son otros temas a los cuales remitirnos, no son ya netamente gramaticales o de la gramática oracional que estamos trabajando nosotros en primer año. Por lo pronto nos vamos a dedicar a la semántica léxica, pero sepan que todos los otros niveles tienen su semántica. Entonces, ¿cómo se ha estructurado la semántica o cómo se ha estructurado el significado de las palabras? Es un poco lo que vamos a discutir o hablar. Por lo pronto, el significado puede ser un referente, ser un simple referente, ser una simple categoría, ser un concepto o una generalización. Categoría, concepto y generalización no siempre son cuestiones tan fáciles de discernir, pero incluso se solapan entre sí muchas veces, así que hay que tomarlos con cuidado. Pero sí hay una diferencia importante entre que un significado tenga un referente a que hable de una categoría o de un grupo de cosas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo digo San Luis, Ricardo, Río Quinto, Río Diamante o Río de la Plata, Madrid, África, estoy refiriéndome a entidades concretas, entidades ya sea construcciones mentales, sociales o lo que sea, como son las fronteras, pero son entidades. O llamarle a una persona, Ricardo, Marianela, Micaela, Juan, Juana, son entidades únicas del mundo. O sea, son elementos concretos del mundo, referentes únicos. Incluso si yo digo mi teléfono o mi bicicleta, estoy aludiendo a un referente único del universo. Con esto estamos hablando de un significado intencional. Y fíjense que acá he escrito intención con S, no con C, que es muy diferente. Intención no es lo mismo que intención. Intención viene de intentar, y esta T es la que se va a convertir en C. Perdón. Esta T es la que se convierte en C. Acuérdense de esto, las T se convierten en C. Y esto es de intentar, mientras que esto, intención con S, es de intensidad, de profundidad. Entonces, cuando yo digo un significado intencional, es un significado en profundidad. ¿Por qué? Porque se concentra en un único elemento o entidad del universo. Y esos son los que llamamos los nombres propios, por eso van en mayúscula. Porque son un referente único en el mundo, único en el universo. Mientras que el resto de los significados son los que llamamos nombres comunes y poseen un significado en extensión. En extensión, sobre todo las categorías, porque por ejemplo yo puedo hablar de decir
son todos perros. Son todos perros. Entonces, el universo de perros es muy variado. Yo digo perro, incluso también puedo decir manto negro, o golden retriever, o callejero, y aún así aludir a un montón de entidades del universo que son abarcadas por esas palabras, ya sea por perros que abarcan a una gran cantidad de razas, o dirigirme a una raza especial y decir manto negro o pastor alemán, y abarcar una cantidad innumerable de entidades, e incluso infinitas en el tiempo y en el pasado, porque si abarcamos todos los ovejeros alemanes del pasado y los del futuro, son innumerables. Entonces, eso es un significado en extensión. Se llama significado en extensión y son los nombres comunes. No obstante, hablamos de que el significado puede ser una categoría, como en estos casos, donde las categorías son aquellas construcciones mentales que nos permiten ordenar el mundo. De esta manera nosotros dividimos los perros de los gatos, pero los ordenamos dentro de los mamíferos domésticos, por ejemplo. Mientras que un concepto, hay discusiones al respecto si los conceptos tienen entidades por fuera de las palabras o no, si hay conceptos prelingüísticos, postlingüísticos o extralingüísticos, se discute al respecto. No obstante, vamos a hablar acá de los conceptos lingüísticos, y en este caso los conceptos son ideas, constructos, formados incluso por varias categorías, o que pertenecen a categorías. Por ejemplo, el concepto un perro es un concepto donde tiene la idea de mamífero, la idea de cánido, la idea de doméstico, la idea, digamos, un concepto puede ser una categoría, pero además cuando se lo ve desde la forma de concepto, es un poliedro, una especie de elemento geométrico con muchas caras o con muchas relaciones con otros conceptos u otras categorías. Entonces, un perro es un elemento formado por diversas facetas, que a veces predomina en determinado contexto una más que otra, pero que tiene relaciones diversas. Mientras que las generalizaciones son significados que abarcan a otros significados. Es más simple y lo veremos dentro de un rato. Ahora, también les quiero proponer unas consideraciones diferentes desde el enfoque cognitivo, que es el significado que se transmite a través de Gestalt y el significado de evento. El significado de evento tiene que ver más bien con una oración, con una forma de transmitir una oración, y es que cuando nosotros hablamos, no solo, digamos, yo se lo comenté en algún video anterior, una de las funciones importantes de la lengua es su función simbólica, que es la función de pensar simbólicamente, o sea, de pensar. Mientras que también tiene la función interactiva, que es la de transmitir esos pensamientos. Esto es esencial desde el enfoque cognitivo, transmitir pensamientos. Y por ende, la lengua es de alguna manera reflejo de la estructura del pensamiento, de la estructura conceptual humana. Entonces, no solo intentamos ver la estructura de la lengua, sino también la estructura conceptual, cómo armamos y cómo pensamos, cómo la lengua es capaz de estructurar nuestros pensamientos, y no solo nuestros pensamientos, sino nuestras percepciones de la realidad, que las transformamos en pensamientos a través de la lengua. Y entonces, yo transmito un evento. Si yo digo
Juan pateó la pelota, yo transmito toda una imagen que incluso puede tener un trasfondo de lo no dicho, porque para patear una pelota se requieren determinadas condiciones y también aludo a determinados patrones culturales donde es pateada una pelota. Si yo digo Juan patea una pelota, es muy probable que lo primero que venga a ustedes a la mente sea que eso sucede en una cancha de fútbol. O sea, ustedes reconstruyen una imagen cuando yo digo eso. No es, vieron que un ejemplo tan estúpido como Juan patea la pelota, yo puedo obtener todo un complejo de pensamientos que yo transmito a través de eso y que trato de reproducir y trato de proyectar en el otro. Salvo que yo aclare determinados contextos, es muy probable que ustedes imaginen una cancha de fútbol más bien por una cuestión de patrones culturales y de forma de pensar o de frecuencia en lo que hemos visto de estos eventos culturales. Entonces, si yo digo la policía reprimió a los manifestantes, estoy mostrando un evento donde además pongo a la policía como agente de la acción. Si yo digo, esto es muy estudiado en análisis crítico del discurso. Fíjense que acá yo pongo el sujeto primero. Al poner al sujeto primero es donde pongo el foco. Lo que yo digo primero es el foco de atención que transmito. No solo lo pongo primero, sino que además lo pongo como agente. Agente porque este verbo está en forma activa. O sea, ¿qué significa el agente? Es que señalo quién realiza la acción. Mientras que al poner al último a los manifestantes, los pongo como objeto directo y pacientes de la acción. La policía, agente, reprimió acción a los manifestantes. Mientras que si lo digo en voz pasiva, si digo los manifestantes fueron, incluso puedo omitir la policía, los manifestantes fueron reprimidos, y eso es muy usado cuando se quiere omitir a la gente. Yo paso a voz pasiva, la voz pasiva me permite sustraer el agente, por eso esto se llama complemento agente, no sujeto. El objeto directo en la voz pasiva se convierte en sujeto, primero que nada, o sujeto sintáctico. Y además lo pongo primero, entonces yo pongo el foco y la mirada del espectador o del oyente en los manifestantes. Y la policía queda en segundo lugar, incluso puedo omitir su enunciación. Esto me permite dos tipos de escenas diferentes. En una cargo las tintas sobre la policía, que reprimió voluntariamente a los manifestantes, y en otro cargo las tintas en los manifestantes, en la que no quedó otra opción que ser reprimidos. Entonces, ya con un simple giro sintáctico puedo mostrar ideología, puedo mostrar una que no tiene nada de malo, no estoy hablando ni bien ni mal, simplemente estoy diciendo que es una perspectiva que transmito, una forma de pensar y de entender el mundo, una forma de percibir el mundo. Eso es más o menos la transmisión de un evento. Por otro lado, y más relacionado con el significado léxico, está lo que se llama la Gestalt. La Gestalt es un concepto
un concepto que viene de inicio de la psicología a inicios del siglo XX, pero tiene la idea de fondo y perfil, o fondo y figura. Si yo digo, por ejemplo, esto es un ejemplo que da Langa, que era un gramático muy importante. Si yo digo codo, para que ustedes entiendan codo, digamos, lo que yo perfilo es la palabra codo. Sin embargo, para que ustedes entiendan codo, tienen que conocer la noción de brazo. O sea, que la palabra codo pertenece a un dominio más amplio, se llama dominio cognitivo, que es el brazo. Entonces yo perfilo de todo ese fondo, perfilo una parte del brazo, el codo, pero sin saber lo que es un brazo, difícilmente puedo decir lo que es un codo. Entonces, de alguna manera, cuando yo digo o pronuncio codo, estoy transmitiendo toda una serie de significados, no solo codo, sino toda la idea de brazo que es necesaria para entender codo. Después yo puedo proyectar el dominio codo hacia otros lados y decir el codo en la ruta o en la calle, hace el codito y dobla por el codito, y puedo, digamos, metaforizar esta idea de codo y transmitirlo, o el codo, hacer un codo en el caño o en el cableado, etcétera, etcétera. También otro ejemplo que da Lakoff, que es otro lingüista muy reconocido en el ámbito cognitivista, es el de los días de la semana. Yo no puedo saber qué es martes si no conozco el resto de los días de la semana. Sin el concepto de días de la semana, difícilmente puedo discernir qué es martes. Esto es Gestalt o dominios cognitivos o modelos cognitivos, tiene varios nombres, pero la idea es que para entender un concepto no es simplemente una definición atómica, codo, doble, no, requiero o martes, día de la semana, segundo día, tercer día de la semana, sino que tengo que transmitir, no funciona por definición de diccionarios. Un niño no aprendió de un diccionario las palabras, sino que fue aprendiendo de conocimiento de mundo. Entonces, lo que fue aprendiendo un niño fue los días de la semana, y dentro de los días de la semana fue definiendo que era un martes. Y eso es lo que se transmite. Cuando yo digo martes, transmito toda una idea detrás, no solo martes. Bien, eso es una Gestalt y o también dominios cognitivos, que más adelante iremos profundizando en el tema. Bien, tipos de significado. Los tipos de significados son según su alcance o según su naturaleza. Según su alcance, podemos hablar de significado denotativo o connotativo. El denotativo es el significado extensional, común, que todos conocemos, el significado de diccionario. Mientras que el connotativo es parecido a esto que yo les decía de Gestalt, pero también relacionado con las emociones. Toda la carga emocional o toda la carga de significado o cultural que va transmitiéndose. Esto que llaman connotativo, un poco en el cognitivismo le llamamos dominios cognitivos, porque está más reducido el concepto o más especificado. Ahora, por ejemplo, demos un ejemplo. Yo puedo decir madre y con eso decir, bueno, puedo remitirme a lo que... madre, y remitirme a los distintos modelos que, por ejemplo, analizó Lakoff, la madre biológica, la madre adoptiva, etcétera, etcétera. Pero supongamos que el prototipo es la madre biológica. Madre es la que tiene un hijo, la que lo cría, la que lo cuida, la que le enseña, la que lo quiere. Bueno, podemos usar una serie de atributos, una serie de rasgos, buscar en el diccionario, etcétera, etcétera. Digamos, madre es la que tiene un hijo,
o madre es la que lo cuida y lo cría, básicamente. Ahora, connotativamente, madre también tiene otro significado: calidez, amor, ternura. Depende de la cultura, puede ser culpa, incluso puede ser rigurosidad, depende de la persona, puede ser también odio. Esto va a variar, la connotación va a variar de acuerdo también a las personas, a la cultura, a las sociedades o a los individuos. Pero básicamente el significado denotativo es el significado de diccionario, mientras que el connotativo es aquello que despierta tanto por conocimiento cultural o por psicología individual, despierta en un individuo. Ahora, lo que más me interesa es pasar a su naturaleza, el significado gramatical o léxico. Naturaleza gramatical o de naturaleza léxica. Veamos algunas cuestiones al respecto. Si yo digo, vamos al significado gramatical, y esto les va a servir para relacionarlo con el tema de gramaticalidad que algunos me consultaron en la semana pasada. Por ejemplo, la casa de mi hermano o la casa de mi hermana, la hermana de mi casa, el hermana de mi casa. Verán que los dos últimos tienen una serie de signos. Acá, en el primero, la casa de mi hermana, yo he marcado con rojo, la de mi... Vamos a afinar el círculo. Uy. Vamos a hacer... Acá. La de mi o. La es un determinante, en este caso un determinante artículo. De es una preposición. Mi es un pronombre posesivo. Y la o indica género. Estos elementos tienen un significado gramatical, no tienen un significado conceptual. No remiten a una idea, sino a un esquema de relaciones, a una forma de relaciones. Les da una idea. En este caso, la es necesario en nuestro idioma para determinar un sustantivo femenino. El de es una preposición que puede indicar propiedad, origen, material, contenido. El mi va a indicar posesión y la o va a indicar género. No son elementos de la realidad, sino que son elementos gramaticales. Elementos gramaticales. En este caso, yo puedo, tanto es así que yo puedo decir, variar la casa de mi hermana y variar a femenino. Ahora, también puedo decir la hermana de mi casa. Esto es gramaticalmente correcto. Es gramatical, perdón, vamos, para no confundir. Es gramatical pero no correcto. Sería esa la distinción. ¿Por qué? Porque no es adecuado al contexto, digamos, o no se entiende, o es confuso. Gramaticalmente está perfecto, no rompe ningún elemento gramático. Pongo el femenino con el femenino, preposición, mi y sustantivo. Acá también tengo determinante, sustantivo, preposición, mi, sustantivo. Lo mismo acá, es la misma estructura. La estructura gramatical no se rompe, las concordancias no se rompen. Está todo perfecto, pero no tiene mucho sentido. La hermana de mi casa, a no ser que en algunas condiciones, en alguna situación, ya sea literaria, ficticia o metafórica, una casa pueda tener una hermana. Pero así dicho, no tiene mucho sentido. Ahora bien, es muy diferente, por eso se pone el numeral. El numeral o hashtag se utiliza para marcar que algo es
no es correcto o es inadecuado o es contextualmente raro, no me sale la palabra, pero raro, lo más cercano, mientras que el asterisco indica ya que es agramatical. Entonces acá, el hermana de mis casas, acá hay errores. Acá hay errores gramaticales. Primero, no hay concordancia entre el determinante y el género del sustantivo al que sigue. Tampoco hay concordancia entre el número del posesivo y el número del sustantivo al que corresponde. Esto genera una agramaticalidad. Veamos otros ejemplos acá al lado. La moto de mi jefe. Más o menos es la misma estructura que la casa de mi hermano, la misma estructura dada por los mismos elementos gramaticales, nada más que cambio los sustantivos, o sea, los conceptos, los léxicos, los significados léxicos, pero la estructura sigue siendo la misma y los elementos de significado gramatical siguen siendo los mismos. El libro de su marido es básicamente lo mismo. El vaso de agua puede que no tenga el posesivo, pero la estructura es parecida, aunque no indique posesión acá no indica posesión, sino que indica contenido. Y acá el de no indica posesión ni contenido, sino que indica material. No obstante, es la misma estructura. ¿Qué quiero decir? Que estos elementos de significado gramatical son o tienen la función de proyectar una estructura gramatical que además tiene alguna correlación con la estructura del mundo, o sea, con la estructura con la que concebimos el mundo. Con la estructura que concebimos el mundo. Entonces, esto se suele tomar como evidencia de que hay un subsistema conceptual, hay un subsistema conceptual que se llama subsistema gramatical, en cómo se estructura la lengua en nuestra mente. Hay diversas teorías, diversos conceptos, seguramente lo verán en otra materia, pero estos elementos gramaticales, la existencia de estos elementos gramaticales y la evidencia de cómo estructuran la lengua, suele indicar o ser inferencia de una subestructura conceptual, mental, que es una subestructura gramatical. Bien, que también que tiene la función de estructurar los conceptos y estructurarlos de acuerdo a una visión del mundo y a una forma de ver el mundo. Bien, por ejemplo, sigo con otro ejemplo de significado gramatical. Y acá también volvemos a la idea de los eventos. El puente se derrumbó. Yo acá tengo una acción o proceso del verbo y transmito una imagen dinámica. Básicamente, el derrumbe del puente alude a la misma imagen, pero acá tengo una estructura nominal y una imagen estática. ¿Qué quiero decir con esto? En el puente se derrumbó, lo que yo tengo es un verbo conjugado. Un verbo conjugado con estos elementos gramaticales. Con estos elementos gramaticales. Tiempo, modo y aspecto, y esto es un elemento que ya veremos en sintaxis, pero que está relacionado con el verbo, porque el verbo es derrumbarse. Entonces, yo acá tengo que el puente es modificado o está asociado directamente con un verbo conjugado. Conjugado significa que tiene tiempo, modo y aspecto. Al tener un tiempo, un modo y un aspecto, o sea, en este caso es pasado, pretérito perfecto, simple del indicativo. Esto indica una acción. Yo cuando digo el puente se derrumbó, lo que transmito es una imagen dinámica. Ustedes imaginan o pueden imaginar el puente derrumbándose, una imagen en la que el puente se derrumba.
Mientras que yo digo el derrumbe del puente, acá lo que tengo es el verbo, lo he pasado a un sustantivo. Y acá tengo la marca de sustantivo. Ya no es derrumbo, sino derrumbe. Y además está precedido del determinante. Y puente está supeditado a una preposición. Acá no tengo verbo. Tengo un verbo convertido en sustantivo, sustantivado. Entonces lo que tengo acá es una imagen estática. ¿Por qué? Porque es un sustantivo, es el derrumbe del puente. Por lo tanto, lo que yo transmito es una idea de el puente ya derrumbado. Ustedes ven una imagen estática del puente ya roto, caído. Entonces, fíjense, si bien no es tan rico el significado gramatical porque es mínimo lo que transmite, pero lo que permite estructurar son imágenes complejas. Lo que permite estructurar son imágenes complejas. Acá lo explico mejor. Yo acá tengo el derrumbe, un sustantivo que viene de un verbo, de verbal, indica el proceso de derrumbar, el derrumbe del puente, y después digo el puente se derrumbó. Y tengo derrumbó, verbo conjugado en pretérito perfecto simple, indica proceso de derrumbar. Y puente, el significado léxico. Puente es el significado léxico. Y fíjense que la raíz de la palabra derrum también es de significado léxico. Ambos tienen, esto lo vamos a ver en morfología, pero se los anticipo. Derrum son la misma raíz. Tienen la idea de derrumbar, pero acá está sustantivado por la E, por el elemento de la E, y acá está en verbo conjugado por la O. Entonces acá la palabra derrumbó tiene una parte léxica y una parte léxica y una parte gramatical. Una parte léxica y una parte gramatical. Puente es un significado conceptual. Derrum es un significado conceptual. Lo que está en rojo son significados gramaticales. ¿Cuál es la diferencia o cómo se caracterizan, por un lado, los significados léxicos o gramaticales, o incluso llamados los elementos léxicos y los elementos gramaticales? Porque no solamente el significado, sino su expresión, sus significantes también son importantes. El significado léxico, los elementos léxicos también se llaman elementos de clase abierta. ¿Qué significa? Forman clases abiertas, significa que las clases abiertas o las categorías abiertas pierden y ganan constantemente elementos. Todo el tiempo hay palabras nuevas y palabras viejas que se van perdiendo. Son palabras nuevas que ingresan y palabras viejas que se van perdiendo. Los elementos de clase abierta son dinámicos, fluyen todo el tiempo, son muy numerosos, muy numerosos, son muchos. Tenemos muchísimas palabras en nuestro idioma y su cantidad va variando con el tiempo, porque se van perdiendo algunas y se van ganando otras. Su significado es descriptivo. Describen cosas, ya sea categorías o realidades únicas. Son accesibles a la introspección, yo las puedo pensar y las puedo imaginar. Proveen un significado más rico, o sea, puedo tener muchísimo detalle de significados. Perro, y yo puedo pensar un montón de detalles de perro. 4 patas, cánido, mamífero, guardián, leal, todos los significados connotativos de perro, ¿no? Que son lealtad, vigilancia, amistad, son significados connotativos de perro. Pero también mamífero, cánido, etcétera, etcétera. O sea, tienen un significado muy rico y tienen una función de contenido, o sea que transmiten un contenido, son significados de contenido.
Mientras que el significado gramatical, o los elementos de clase cerrada, también llamados, forman clases cerradas en tanto que son pocos y no cambian. Pensemos un poco en las preposiciones. Las preposiciones del español son las mismas hace siglos. Hubo un tiempo en que cambiaron. Cuando pasaron del latín al español, al castellano, hubo un tiempo de acomodamiento, un acomodamiento muy importante, pero una vez que se establecieron, quedaron y no varían. La D no siguió funcionando como funcionó siempre. Por haber tenido algunas variaciones en sus relaciones, pero no cambió ni se perdió. Obviamente que se pierden algunas, pero tardan siglos en perderse, tardan siglos en cambiarse o en ganarse nuevas. No es tan fácil como las palabras, que todo el tiempo están apareciendo nuevas palabras, mientras que los elementos de clase cerrada no cambian. Los pronombres personales, chicos, yo, tú, él, son los mismos hace siglos, no cambian. Y no tienen un significado descriptivo, van a cambiar de acuerdo al contexto. Cuando yo digo yo, remito al que habla. Yo remito al que habla y el que habla va a depender del contexto. Cuando yo digo de, y puede ser indicar, como dije recién, propiedad, relación de parentesco, o puede indicar material, o puede indicar contenido. Pero de, si yo les pregunto qué es de, lo único que me pueden decir es preposición. Difícilmente, bueno, y esto, preposición que indica esta relación, pero muy poco lo que pueden, o sea, tienen un significado mucho menos rico que el léxico, y son de difícil introspección. Su función, como vimos, es la de estructurar los contenidos, o sea, el significado esquemático, el significado gramatical, esquematiza, estructura el contenido. Bien, ya no, los tipos de relaciones los dejo para un segundo video, así no los canso tanto. Nos vemos dentro de un rato.